conformamos el equipo 1. Yo soy Pilar Loranca, estudié Finanzas Internacionales y actualmente estudio la maestría en Finanzas Corporativas. Yo soy Angélica Loranca, estudié Actuaría y actualmente estudio la maestría en Finanzas Corporativas. Fue complicado hacer el video juntas debido a que una vive en DF y la otra en Puebla. El factor beta es un indicador a través del cual se mide la relación existente entre el rendimiento promedio del mercado y el de la acción, para poder determinar su relación con las variaciones del mercado. Si la beta fuese 1, el rendimiento esperado de la empresa sería igual al del mercado. Durante este video platicaremos lo revisado en el curso. Empezaremos con definir la metodología para la estimación de las betas. El modelo de fijación de precios en el mercado de capital es una metodología ampliamente utilizada en la determinación del costo del capital propio de las empresas. En términos generales, el modelo supone que el costo del capital propio de las empresas se conforma de una tasa libre de riesgo y una prima obtenida por invertir en una empresa dedicada a una actividad específica. La fuente de riesgo que afecta a la rentabilidad de un inversionista radica en el riesgo sistemático, el cual puede medirse mediante el parámetro beta, coeficiente que relaciona el riesgo de un tipo de actividad específica con el riesgo de mercado. Dado que resulta difícil calcular la rentabilidad esperada de todas las empresas de la economía, conviene considerar al mercado bursátil como una representación del total del mercado. En tal contexto, para medir el rendimiento de una empresa puede utilizarse el rendimiento de las acciones emitidas por dicha empresa. En el mismo sentido, para medir el rendimiento del mercado pueden tomarse las variaciones de índices o canastas de acciones representativas del comportamiento del mercado bursátil. Es importante señalar que en la ecuación mostrada en esta diapositiva representa la prima que paga el mercado sobre el activo libre de riesgo, conocido como Equity Risk Premium. Cada empresa, el coeficiente beta indica su riesgo relativo respecto al mercado en su conjunto, es decir, la beta es la relación entre la convarianza de rendimiento de la acción y el rendimiento del portafolio de mercado con la varianza del rendimiento del portafolio del mercado, el cual se muestra en esta diapositiva. Así, el coeficiente beta es una medida de la volatilidad de una acción, pues indica cuánto varía el rendimiento de dicha acción en función de las variaciones observadas en el rendimiento del mercado en su conjunto. Por lo anterior, el valor que toma dicho parámetro indica cuál es el riesgo sistemático de acuerdo a la regla mostrada en esta diapositiva. Desde el punto de vista estadístico, los valores de beta se calculan mediante una regresión lineal. Las ventajas de usar esta técnica son: permite obtener estimadores lineales óptimos, en el sentido que los parámetros estimados beta van a estar centrados y van a ser de mínima varianza, lo que implica una mayor precisión y que es una técnica de fácil implementación o interpretación. A continuación se hará una explicación del costo ponderado de capital de una empresa. Como ya se ha mencionado, el modelo de fijación de precios en el mercado de capital es el más conocido y utilizado en la determinación de costo de oportunidad de capital. Su aplicabilidad en países emergentes, no obstante, ha causado una serie de discusiones desde su aparición en 1964. Las ventajas y simplicidad del método para estimar el costo de oportunidad de capital lo hacen atractivo para su aplicación a países emergentes. Si tomamos en cuenta que el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de la empresa y que la principal herramienta para determinar si un proyecto añade o destruye valor es el valor actual neto, entonces la correcta estimación de la tasa de descuento de los flujos de caja operativos resulta fundamental para la toma de decisiones financieras. Si empleásemos una tasa de descuento inadecuada, podríamos terminar aprobando proyectos que destruyen valor en la empresa o rechazando proyectos que añaden valor. El modelo de fijación de precios en el mercado de capital es utilizado para determinar el costo de capital del patrimonio, es decir, el costo de oportunidad de los accionistas de la empresa, el cual será usado para calcular la tasa de descuento apropiada con la que se descontarán los flujos de caja de los proyectos para calcular el valor presente. Mientras que la aplicación de este modelo resulta sencilla, en términos conceptuales, la determinación de sus parámetros deviene en un tema álgido y bastante discutido. Como todos sabemos, bajo este modelo la determinación del costo de oportunidad de capital del accionista se puede resumir en fórmula de esta diapositiva. Los parámetros necesarios para hallar el costo capital son tres: la tasa libre de riesgo, el beta y la prima de riesgo de mercado.
La mayoría de los autores abordan este tema de manera superficial y pocos son los que se detienen a explicar con profundidad cómo obtener una cifra exacta que identifique estos parámetros. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos que impulsan a considerar los T-bills como la tasa libre de riesgo o por qué utilizar la beta sectorial de mercados desarrollados como Estados Unidos para la estimación de mercados emergentes? Si bien este es un supuesto razonable en países que cuentan con un mercado de valores desarrollados donde se transan muchos títulos líquidos, es algo menos cuestionable en países como Perú, que cuentan con lo que se ha llamado mercados emergentes, donde se transan un número limitado de títulos, algunos con una cuestionable liquidez. Además, muchas empresas no transan en bolsa. El problema radica en la disposición de poder tener modelos altamente explicativos en los mercados emergentes, en la determinación del costo de capital, debidos principalmente a que el mercado local es de corta historia, presentan datos no completamente confiables, son pequeños en tamaño y poseen pocos títulos líquidos. El método de gran popularidad y utilidad en los mercados financieros desarrollados. Sin embargo, los financistas han discutido su aplicabilidad en países emergentes. Si se requiere aplicar este método en el mercado bursátil emergente, no se obtendrán buenos resultados. Existen diversas aproximaciones para calcular el costo de oportunidad de capital de sectores y empresas que no tienen cotizaciones o cotizan en la bolsa local. Este modelo se basa en el siguiente principio. Es posible trasladar los rendimientos que se obtienen en un sector determinado de un mercado desarrollado a un mercado emergente, incrementándole la tasa o prima por riesgo país. El problema no termina ahí. Cuando se va a determinar el costo capital de la empresa, estará expresado por su costo promedio ponderado de capital, WACC. Necesitamos tener los valores de mercado de la deuda y el capital, y no considerar los valores en libros. Este último reflejan valores históricos o del pasado, por lo que no son irrelevantes. En cambio, los valores de mercado reflejan las expectativas que tienen los inversionistas sobre el futuro de la empresa, por lo que son más adecuados para estimar el costo de conseguir financiación, ahora o en un futuro cercano. Si la empresa cotiza en bolsa, se podrá obtener el valor de mercado del capital verificando el precio de la acción y, en el caso de emisión de bonos, el valor de mercado. Es el valor que se está cotizando en la bolsa de valores. Además, existen saldos de pasivos totales en el balance general que no generan costo financiero, como por ejemplo impuestos por pagar, cuentas por pagar a proveedores, beneficios sociales, entre otros. Estos pasivos pueden constituirse en algunos casos una fuente de financiamiento que reducirá el capital requerido para financiar las inversiones de la empresa. Son los inversionistas los que exigirán una rentabilidad mínima por el capital que invierten. Si existiese una sola fuente de capital, el costo de oportunidad sería el que éste demande. Si un inversionista decide evaluar una inversión, la cual financiará totalmente con sus propios recursos sin recurrir a otras fuentes de financiamiento, el costo de oportunidad del capital estará en función de la rentabilidad que este inversionista demande. Este exigirá una rentabilidad basada en la rentabilidad de otras opciones de inversión que tengan disponibles y en los riesgos que esté dispuesto a asumir. El capital está conformado por las fuentes de recursos financieros que son destinados a la empresa con el propósito de financiar sus inversiones, y cada fuente demanda una rentabilidad determinada. Normalmente las fuentes de capital provienen de las emisiones de acciones y de las diversas formas de deuda, incluyendo la deuda bancaria, bonos y otros instrumentos similares. La rentabilidad de las acciones estará determinada por los dividendos que estos reciban, por la apreciación de sus aportes de capital y por la recompra de acciones. La rentabilidad de la deuda se conformará por los intereses y la recuperación del principal en el tiempo. No se consideran como parte del capital las fuentes espontáneas, también conocidas como recursos espontáneos, que surgen como consecuencia de las operaciones habituales de la empresa y no le ocasionan costos financieros, por ejemplo, el crédito de proveedores o los impuestos por pagar. En la vida real explicaremos de diversas fuentes de capital y el costo de oportunidad de capital está determinado tomando en cuenta el costo de cada fuente, o lo que es lo mismo la rentabilidad mínima exigida por cada fuente. A continuación, explicaremos las diversas fuentes de capital y los costos asociados a cada fuente,
También presentaremos técnicas para determinar el costo de los componentes del capital. El costo de oportunidad del capital tiene mucho sentido común, por lo que no debemos dejar que el desarrollo de las técnicas de estimación nos lleve a resultados que lo contradigan. Pues con esto concluimos. Esperamos haya sido de utilidad esta presentación. Gracias.